Este es el mejor momento en el que si tú vas a hacer una inversión, te la recomiendo que la hagas con deuda. Si la inflación destruye el dinero y el banco es el que está poniendo la mayor cantidad, ¿a quién está destruyendo más? ¿A mí o al banco? Se hace cada vez más difícil comprar una vivienda, ya sea para inversión o para vivir en ella, con los preocupantes aumentos de precios que sigo viendo en el mercado inmobiliario. Y así suenan las alarmas de hiperinflación, por lo que los bancos centrales reaccionan diciendo que van a retirar las medidas de estímulo y subir las tasas de interés este 2022. Pero ¿será que por fin va a parar la locura de la impresión de dinero? No estoy tan seguro realmente. Por eso sigo dando seguimiento a los precios de los bienes raíces para determinar si van a seguir subiendo y cuándo van a bajar, y así tomar las decisiones de comprar o no comprar en este momento, tanto para mí como para los alumnos de la mentoría del método Airbnb. Para eso decidí invitar nuevamente a Fabio Barona de Finanzas Sin Misterio, quien nos va a revelar cuál es la mejor inversión hoy y cuál es la estrategia para ganar mucho dinero en tiempos de hiperinflación aunque tengas poco capital. Lo primero que tú debes mirar es cuánto dinero tienes. Obviamente, dentro de la recomendación que yo hago, si vas a mirar propiedades usadas, te digo que va a ser muy difícil en este momento porque la competencia es muy grande. Vas a estar de pronto en desventaja y tienes que tener un pulmón financiero más grande porque la persona puede llegar y hacer una oferta, pero hay incluso personas que cuando listan una propiedad les llegan 30 ofertas en cuestión de 3 o 4 días y tú escoges entre las 30 ofertas. Muchas personas creen que la persona va a escoger el que va a pagar en cash, el que no va a tomar crédito. No necesariamente el que va a pagar en cash puede ser la mejor oferta, porque si esa persona que va a pagar, yo estaba vendiendo una propiedad, le puse un precio alto y al otro día me ofreció era una persona con mucho dinero, porque ellos cuando presentan la oferta tienen que mostrar que tienen el dinero, y la propiedad valía como 260,000, pero yo sé que esa propiedad no vale 260,000 si el banco la va a evaluar. El mercado está pagando 260 por ella, y la persona me dijo, listo, yo lo hago en 260,000, pero supeditado al avalúo del banco. Ahí no necesariamente puede ser una persona millonaria la que te está pagando y que tiene la plata, pero supeditado al avalúo del banco significa que si el banco viene y avalúa esa propiedad y en realidad después de que le hicieron un avalúo la propiedad no valía 260 sino 230 según el banco, eso significa que esa persona te dice, no, te ha hecho perder 15 días, 20 días, un mes, y tú crees que ya tienes el negocio y él te dice, no, el banco dijo que valía 230, yo le quería dar los 260, pero yo le dije que lo que diga el banco, y ahí te corta en 30,000. Esa es una oferta que uno no aceptaría. En cambio hay personas que hacen la oferta y dicen, yo le pago lo que usted dice, no le hago inspección, no está sujeta al avalúo. Incluso hay unas personas más locas todavía que están diciendo, y estoy dispuesto a darle $2,000 por encima de la mejor oferta que usted tenga. Es una locura. Cuando tú vas a hacer esas compras y lo vas a hacer en propiedades usadas y lo vas a hacer por primera vez, va a estar difícil, pero lo puedes hacer. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, en estos momentos, las propiedades nuevas, las que se están construyendo, porque es cierto que están subiendo de precio a una manera también como la que te conté de la compra de mi amigo, pero ese precio que suben las constructoras no es necesariamente un precio de especulación, no es necesariamente que ellos cada vez quieran ganar más y más, y no, está amarrado al costo de los materiales, a la inflación, a todo eso. Entonces me siento más confiado comprándole a un gran constructor al precio que le está pidiendo que a uno que está pidiendo 260 cuando en realidad la casa vale 230. Exacto, aquí un comentario breve sobre eso, que justamente con uno de los alumnos en el método Airbnb surgió ese tema, porque estábamos como diversificando. Como es para Airbnb, nos interesa también generar el flujo de caja de inmediato, entonces él compró dos, ¿no? Una ya construida y una en plano. En planos también para esa ganancia de capital, en caso tal de que se venda, obviamente. Pero entonces vino el problema de la inflación, y justamente no es que están especulando, como tú dices, sino que efectivamente eso está asociado a los costos, como están aumentando los costos de los materiales. Entonces se indexó, le pusieron una indexación en el mismo contrato. Si el aumento pasa de tanto, ellos como que asumen parte del aumento, pero si pasa de X, ya la cosa se descontrola, necesitamos aumentar un poco el precio, y lo van ajustando, pero es en base justamente al índice. Incluso analizamos el índice, vimos el histórico y a partir de ahí se negoció esa parte. Me puse a investigar una vez a una de las constructoras más grandes de Estados Unidos. Sabes, allá las empresas son gigantescas y son empresas públicas que están en bolsa.
Por lo tanto, tú te puedes meter a la SEC, que es a la comisión pues que regula las compañías públicas, y puedes leer todos los reportes de ellos. Y eso fue un ejercicio que yo hice para ver si era verdad, que yo decía, pero es que si de 2.10 suben a 2.15 y luego a 2.20 y luego a 2.30, esta gente la está ganando toda. Ellos explican, porque como es una compañía pública y no pueden decir mentiras ahí, explicaban cómo funcionaba todo. Y entonces decían, mire, y los márgenes de utilidad de ellos, no es que si estuvieran especulando, no. Los márgenes sí, obviamente ahora están un poco mejor porque cuando hay pocas casas y muchos clientes, pues la rentabilidad mejora, pero no mejora en más de 1 o 2 puntos. Pero ¿qué es lo que yo veía en ellos? Que ellos, cuando hacen los análisis de las fortalezas y de las amenazas, una de las amenazas es la inflación. Y explicaban que para poder contrarrestar esas amenazas, por eso me llamó mucho la atención ahora que estamos comprando en Tampa, es que no se consiguen las propiedades en planos, se consiguen es lo que ellos llaman under construction, en construcción. En plano es pre-construction, es decir, cuando me muestran un lote vacío y me dicen, mire lo que vamos a hacer esto y me muestran el modelo. No, ellos dicen que ellos tienen que vender las under construction ya cuando han comprado los materiales y tienen un control sobre eso. De hecho, que muchas de las cosas es que se están estoqueando muchísimo de materiales para poder coger precio y poder costear. Pero si ellos, la amenaza que tenían es que si empiezan a vender sin tener materiales, pueden perder dinero, porque calcularon un costo y cuando fueron a comprar estaba a otro costo. Mira, te voy a colocar otro caso que conozco. Una persona que compró hace 3 años 4 propiedades en Tampa. Esas 4 propiedades las compró en $630,000 en aquel momento. Las compró a crédito, poniendo más o menos el 25% porque tenía otras condiciones, no era un extranjero. Pudo comprar esas 4 propiedades con lo que hubiera podido comprar una sola, de contado. Esas 4 propiedades que le costaron $630,000 hace 3 años, ahora valen $1 millón. Y esas 4 propiedades que valen $1 millón ahora le están generando en renta, porque la renta también subió, cerca de $2,000 de flujo positivo, más o menos $500 cada una, después de pagar el préstamo, de pagar seguro, de pagar todo. Entonces yo digo, Dios mío, ese es el poder del apalancamiento, porque si esa persona hubiera comprado una sola propiedad, digamos que lo que él puso fueron algo así como $150,000, él hubiera comprado una propiedad en 150 y hoy en día, con los precios como se subieron, él tendría 250,000, costaría esa propiedad. Pero lo que él hizo fue comprar 4 y se le multiplicó por 4 el crecimiento de su patrimonio, porque ya esos 100,000 que se ganó en cada una se le aumentaron por 4. Ahora, la pregunta que muchos estarán haciendo, porque yo sé que hay muchas personas jóvenes que te siguen, y es que dicen, pero es que yo apenas estoy empezando, ¿yo cómo hago para ahorrar? La experiencia mía ha sido, yo hace 15 años estaba en la absoluta bancarrota, tuve 2 grandes quiebras. Cuando yo me quebré, es decir, hace 15 años yo no tenía un centavo. Es más, tenía negativo. ¿Cómo empieza uno a ahorrar para poder hacer un capital, para poder invertir? Hay varias personas en el tema financiero que no están de acuerdo con lo que yo digo, pero yo lo hablo es por mi experiencia, porque yo hice mi capital así, y es comprando en planos. ¿Cómo empecé yo a rehacer mi vida financiera? Cuando tú compras en planos, te metes un proyecto que te toca pagar la cuota inicial, te dan 2 años, 3 años para pagarla mientras lo van construyendo. Entonces, si tú vas a comprar, por decir algo, de $100,000 y te dicen el down payment o la cuota inicial, por ejemplo, en mi país, tú puedes pagar el 20% de cuota inicial. Tú dices, ok, si vale 100 y tengo que pagar 20 y me dan 3 años para pagarlo, pues entonces tú coges $20,000, hablemos en dólares, dividido entre 36, vas a tener que pagar $555 promedio mensual para ir completando la cuota inicial. $500 sí le pueden sobrar a una persona, y esto obviamente lo hacemos proporcional, ¿no? Yo digo 100,000 por poner un número, pero puedes encontrar en tu país una propiedad que sea el equivalente a $40,000. No importa, puedes empezar con una propiedad pequeña. Yo empecé con un apartamento muy pequeño. Es más fácil tener 500 mensuales a tener 20,000 juntos. ¿Cómo se llega a tener los 20,000 juntos? Empezando con los 500 mensuales. Tú empiezas a pagar con ese pequeño excedente que te está quedando todos los meses. Y ahora, si sabes negociar la cuota inicial, tú simplemente ellos te dicen, usted tiene que pagar 500 mensuales.
durante 36 meses para que eso sume 20.000. Entonces yo hacía mis cuentas y yo le decía, no, yo no le ofrezco eso. Yo le ofrezco pagarle más o menos 200 mensuales el primer año, de pronto le pago 300 el segundo año y le pago 500 el tercer año. Yo dejaba la parte gruesa al último año y me aceptaban. Cuando resulta que esa propiedad que compraste en 100 en planos y empezaste a pagar durante 3 años 500, 500, 500, cuando te la entregan, esa propiedad en los ejercicios que yo hacía estaba costando por ahí 130. Yo había puesto 30 y me había ganado 30, es decir, había duplicado mi dinero. Por haber pagado esos 500, al final, si yo la vendía, entonces yo ya tenía 50 juntos en el momento de vender. Y eso que en la mayoría de los casos nunca me tocó vender, porque simplemente la economía de una persona no es la misma hoy que lo que va a ser dentro de 3 años. En 3 años uno dice, listo, me dan un crédito, la alquilo, al rentarla. En algunos países te paga con la renta toda la mensualidad. Y si no, Airbnb. Correcto. Entonces tú ya sales de ese 500 que tenías destinado durante 3 años, tienes un activo, empieza a producir ese activo y se empieza a pagar solo. Pero ya tu patrimonio, tu cuenta ya no eran los 20 que diste, sino los 30 que te ganaste, ya tienes 50. Y como has seguido trabajando en los 3 años, ya tu capacidad eso me pasó a mí, ya no tenía para 500, sino que tenía a los 3 años ya podía dar ya 1000. Entonces ya me metía no en una de 100, sino en una de 200. Y así se iba haciendo el ejercicio, las famosas 4 casas verdes. Cuando han pasado 4 o 5 años, si tú te pusieras la meta de comprar, por ejemplo, 1 o 2 al año, con lo que te va sobrando de tu dinero, cuando vas a ver, el apalancamiento ya hace que tú tienes un flujo muy interesante. Y ahí es donde de pronto tú ya puedes empezar a vender, y cuando vendes las 4, por decir algo, ya puedes ir y comprar algo mucho más grande o un conjunto, etcétera. Eso es para las personas que están empezando, las que dicen que tienen que buscar cómo aprovechar el flujo, el excedente que les está quedando mensualmente, para que ese excedente se vaya creciendo a plazos. Así como cuando compran a plazos o viajan a crédito y hacen una deuda mala y lo que están haciendo es que cada día se están empobreciendo, pues cuando estás invirtiendo a cuotas, cada día te estás enriqueciendo más. Siempre repito la famosa frase del idiota del juego, esa que dice que si tú estás jugando póker y no has identificado quién es el idiota del juego eres tú. Eso sigue sucediendo y es lo que hace que debas tener mucho cuidado en el momento de invertir. La gran mayoría de personas simplemente se limitan a decir que hay una burbuja, porque la gente entiende como burbuja que los precios crezcan y crezcan y crezcan. Pero realmente lo que significa una burbuja no es solamente eso. La burbuja tiene que ver mucho con la oferta, con la demanda. Es decir, si los precios están subiendo en un lugar donde no hay crecimiento, donde no está llegando nuevas personas y son las mismas 1000 casas repartidas entre los mismos 10.000 habitantes, pues obviamente ahí puede generarse una burbuja. Pero si cada vez llegan más personas y cada vez se necesitan más casas, ya la situación empieza a cambiar. Entonces es muy interesante lo que estamos viviendo, y la recomendación que yo estoy haciendo este es el mejor momento en el que si tú vas a hacer una inversión, te la recomiendo que la hagas con deuda. Yo tengo ejemplos de personas, de clientes que dicen, es que yo tengo cash para comprar una propiedad y la quiero comprar de contado, porque yo quiero rentarme con esa propiedad y quiero recibir mi renta. A mí me pasa mucho eso también. Tengo muchos alumnos que dicen, no, yo pago en efectivo, cash. Justamente, si tú haces eso, no estás aprovechando al máximo el capital que tienes. Entonces, habría que ver ese primer paso, ¿no? Porque por un lado, hay unas personas que dicen, no, es que no tengo suficiente capital como para comprar una propiedad, y más que están tan caras. Y otros que tienen el capital dicen, bueno, no, yo lo voy a comprar así porque quiero que esté limpio, cero deudas, ¿no? Dave Ramsey, ese tipo de consejos de que no, la deuda es mala y no sé qué. Pero el enfoque nuestro es totalmente distinto, ¿no? Claro, y eso es lo que Robert Kiyosaki es el que nos enseñó de alguna forma el concepto de la deuda, ¿no? Yo acuerdo cuando yo leí Padre Rico, Padre Pobre hace, no sé, eso ya salió hace más de 20 años. Eso fue como en los 90. Y yo me acuerdo que él dijo que se había retirado de 37 o de 47 años, algo así. Pero cuando yo hablaba, él mostraba sus ingresos. Los ingresos eran, sin mal no recuerdo, como $10,000 mensuales. Y yo decía, pero $10,000 mensuales no te hace un billonario o un millonario. Pero cuando él empezaba a hablar sobre esos ingresos pasivos, él decía, por ejemplo, compro un
condominio con 50 unidades, pero cada unidad me deja un flujo positivo de $100. Entonces empezaba uno a ver lo interesante, y aquí es donde yo le hago, cuando una persona me viene a decir a mí, yo tengo $300,000 que vendí mi propiedad, o tengo una plata, unos ahorros, necesito invertirla, quiero comprarme una propiedad, porque hoy en día para comprar, digamos, en Tampa estaríamos hablando de precios promedios entre $250,000 y $300,000 el tipo de propiedad que yo recomiendo comprar, porque si tú compras una, entre más alta sea, menos rentable es. Es decir, son más rentables dos de 250 que una de 500,000. Entonces la persona viene con 300,000 y me dice, es que yo quiero comprarla de contado, y yo le digo, listo, tú la compras de contado y vas a recibir una renta, y digamos que esa casa de 300,000, sacándole los gastos de cierre y toda la cosa, la puedas alquilar, por decir algo, en $2,200. Si le quitamos todos los gastos que tienes, te pueden quedar $1,200 mensuales libres, porque igual, aunque no tengas crédito, hay que pagarlo, el seguro, hay que pagar los impuestos, hay que pagar la asociación, el mantenimiento, etc. Tú estás sacando $300,000 para obtener un flujo de $1,200, y resulta que cuando tú vas a hacer el ejercicio, pudieras comprar, por decir algo, 3 propiedades a crédito, y podrías fácilmente encontrar que al comprar esas 3 propiedades a crédito te podrían generar cada una entre $250 y $300 de flujo. Es lo que yo digo, si yo meto 300,000 para generar $1,200 de flujo, hombre, si meto esos mismos 300,000, pero para comprar $900,000 en activos que me generen $750, $900 mensuales, es decir, un poquito menos de lo que me está generando el otro, pero tengo ese potencial de $900,000 porque son 3 casas de 300 a crédito, pues tengo un apalancamiento inmenso. Ahí es donde empieza a adquirirse el sentido del famoso juego Monopolio, ¿no? El de 4 casas verdes por un hotel rojo. Entonces siempre, por eso en el juego de Monopolio no es que yo llego y de una, no, compro una casa, y con la renta de esa casa compro otra casa y compro otra casa, y luego ya puedo montarme en un hotel rojo que perfectamente puede ser un condominio, o puede ser un multifamiliar, o puede ser un mismo hotel donde yo voy a multiplicar el patrimonio. ¿No? El tema de la deuda, y especialmente en este contexto, justamente. Entonces, como que se quita ese primer obstáculo, porque de repente un principiante en el que está comenzando en bienes raíces, lo que dice es, no, oye, necesito estar ahorrando mucho para poder por fin entrar en 20 años cuando ahorre suficiente. Es como no, todo lo contrario. Usar menos capital tiene esa ventaja porque te está aprovechando de la misma inflación, que es la situación que estamos viviendo ahora. Entonces tiene una ganancia porque tu patrimonio aumenta, y de paso la renta también aumenta, y pusiste menos dinero. O sea, esa deuda va perdiendo valor. Exacto. Y se hace cada vez más fácil pagar. Es que la inflación destruye el dinero, destruye el poder adquisitivo del dinero. Si yo pongo el 30% y el banco pone el 70%, y yo disfruto del 100% de los beneficios, porque yo voy y compro, para que me cuadren los números, una propiedad de 100,000. Entonces yo pongo 30,000 y el banco me presta 70. Y yo tomo ese préstamo a 30 años en Estados Unidos. Yo digo, si a mí me prestaran a 100 años, yo tomaba a 100 años. Hay personas que dicen, no, pero es que yo 30 años, pero es que ya en 30 años tengo 90, tengo 80, y digo, es que usted no va a esperar 30 años. Entre más años tengas, la cuota es más baja. Es decir, tú cuando haces una inversión, o por lo menos mi pensamiento es flujo de efectivo. Tú me preguntas, ¿cuánto tengo en activos? Y yo te doy la respuesta inmediatamente. Pero si me preguntas de esos activos, ¿cuánto es mío? Me toca decirte, espérate. Y empiezo, porque yo me concentro es en los activos, yo no me concentro en lo que es mío, porque los activos son los que me dan ese poder. Más o menos como si yo tuviera vacas o tuviera ganado. Si yo compro una vaca lechera, pues listo, la vaca lechera y es mía, sácale lechecita, y la leche son unos ingresos residuales. Pero si yo compro una vaca y un toro, por ejemplo, yo estoy apuntando es a que vaya creciendo. Entonces, si ya tengo otra vaca y otra vaca y otra vaca, me van creciendo mis activos, y ahí es donde el patrimonio va creciendo muchísimo más. Entonces es muy interesante, porque si la inflación destruye el dinero y el banco es el que está poniendo la mayor cantidad, ¿a quién está destruyendo más? ¿A mí o al banco? Es muy interesante porque cuando yo invierto con crédito, con la mayor cantidad de crédito que el banco me dé, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Me estoy beneficiando de la inflación, porque primero, la parte más pequeña es la que se va a afectar. Si la propiedad costó 100 y yo puse 30 y el banco 70, a él se le destruye sus 70,
a mí en teoría se me distribuye mi 30, pero no es tan cierto, porque la renta está subiendo con la inflación. Entonces, si me toca pagarle una cuota mensual de $500, entonces yo le voy a pagar $500 durante 30 años. Y si yo alquilo la propiedad, por decir algo, de $1,000, esos $1,000 me cambian al siguiente año. Mi dinero siempre va a crecer por la inflación, la renta, pero el banco siempre le va a pagar los mismos $500. Esos $500 hoy son X plata. Dentro de 3 años no es nada de plata y mi renta ha subido. Esa me parece a mí que es un gran ejercicio y es hacia la parte donde yo recomiendo a las personas. Si tú tienes un dinero, apaláncate. Este es el mejor momento para hacerlo. Y este es justamente el mejor momento para llevar esta estrategia a la práctica en la mentoría para inversionistas del método Airbnb. Te dejo el enlace debajo en la descripción. Y puedes ver más oportunidades de inversión en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.